Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Mm, Hola a todos, ¿cómo les va? Buenas noches. Mm, Hola Reni, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué gusto verte. ¿Cómo te ha ido? Un rato, ¿eh? Vamos a esperar un minutito más para ver si podemos, mm, Hola Ida, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mm, Vamos a platicar un poquito ahorita. Déjenme nada más, se van uniendo los demás. Y y les voy compartiendo las cosas de las que vamos a hablar. Mm. Este, Oigan, yo no sé cómo está en la Ciudad de México, cómo está en Guadalajara, Aida. Aquí en Querétaro estoy muriendo de frío, está helando, ¿no? Hola Rosario Gili, ¿cómo estás? Qué gusto. Entonces, acá me estoy helando, está haciendo muchísimo frío, pero la verdad es que estoy en un lugar súper bonito. Entonces, este, bueno, me encanta que estemos aquí entrando, ¿no? Bueno, ahorita vamos a entrar, espérenme tantito. No, denme un segundito, por favor. Oye, sí, Aida, cuando tú quieras. La verdad es que, ¿sabes qué? Ahorita les voy a platicar un poquito porque me retiré como 3 meses. La semana pasada platicaba de por qué me retiré, pero, pero bien, bien, bien. Hola Rosario, ¿cómo estás? Pero ya regresando, con muchas ganas, muchos bríos, con mucho entusiasmo y muchas ganas de compartir, ¿no? Pero bueno, les voy a platicar de qué vamos a hablar el día de hoy. Fíjense que estuve esta semana meditando muchísimo sobre los temas que hemos hablado antes y precisamente por mis experiencias de estas últimas semanas y meses es que coincidí personalmente en la importancia de que platicáramos un poquito sobre lo que te mereces y cómo te lo mereces y por qué te lo mereces y por qué la gente duda sobre lo que se merece y por qué es tan importante. Hola prima, ¿cómo estás, Cookies? ¿Por qué es tan importante que reforcemos constantemente eh, la relevancia de que trabajemos en nosotros y que pongamos como primera prioridad a nuestra persona y nos demos cuenta que al hacer eso, aunque va completamente en contra de nuestra cultura occidental y la educación que nos dieron de que tienes que darle a los demás y tienes que enfocarte en dar a los demás y tienes que ser consciente de que los demás necesitan de ti y si no les das a los demás no eres aceptado y si no les demuestras a los demás que los quieres no eres una persona de bien y si no les das a los demás no eres una persona de iglesia. eh, bueno, pues está complicado, ¿no? Gracias, Rosario. Igualmente, hola, Coquís. Entonces, creo que esta conversación rompe un poquito los patrones de lo que hemos venido platicando, porque en realidad habla sobre la importancia de cómo enfocarnos en nosotros y asegurar que cuando nosotros trabajamos en nosotros mismos, tenemos un clarísimo brillo que permite contagiar a quienes nos rodean para que ese contagio nos permita lograr un efecto multiplicativo.
Y ahorita les voy a platicar por qué de esto. Hola Maggie, ¿cómo estás? ¿Cómo está Mérida? Acá nos estamos helando, Maggie. Ya me imagino que Mérida está calientito, ¿eh? Entonces, bueno, la plática es merezco lo mejor. Y cuando digo merezco lo mejor es yo en primera persona y soy la primera prioridad para mí, ¿no? Entonces, hola primo, ¿cómo estás? Y bueno, vamos a ver, vamos a empezar por este tema tan candente en nuestros corazones. Todos crecimos así. Seguramente me corregirán gente de generaciones como las de mis hijos o chamacos treintañeros porque crecieron en una comunidad o en un networking muy diferente al que crecimos los ochenteros, noventeros, inclusive los de principios de los 2000. Cuando yo platico de merecer lo mejor, es nunca, óiganlo bien, nunca por pertenecer cedas a lo que eres. A ver, pregunta, ¿cuántos de ustedes recuerdan aquellos, hola prima, ¿cómo estás? Aquellos momentos cuando eran niños y resulta que si no hacían ciertas cosas que eran requeridas en grupos de niños o adolescentes, pues no pertenecían? Bueno, si tú no te vistes así, o el copetón, acuérdense aquellos copetones, entonces no eres parte, no eres parte de ese grupo, ¿no? Este es un ejemplo muy burdo, sin embargo, me lleva a poder encuadrar el ejemplo que quiero darles es cuántas veces ya como casados, como parejas, como hijos, como sobrinos, como nietos, como papás, como cuñados, como consuegros, como suegros, hemos cedido a cosas que implican que no o que hagamos cosas que no nos gustan, pero las hacemos porque necesitamos pertenecer o darle integración a la otra persona. Cientos de veces, a ver, nadie me va a mentir, todos crecimos en un entorno en donde cedimos a cientos de cosas durante nuestra vida que no eran necesariamente cosas con las que comulgábamos, pero que nos permitían ceder para pertenecer. Y esto, la verdad es que aplica en todos los aspectos, ustedes lo saben, aplica en la familia, hola Claudia, ¿cómo estás? Aplica en la familia, aplica en los amigos, aplica en el trabajo, ¿no? Es, si yo no hago esto, no soy parte de. Hay un ejemplo importantísimo que yo viví cuando empecé a trabajar. En mis años mozos, cuando tenía 24 años, yo entré a trabajar a Procter & Gamble. Me acuerdo emocionado en aquellos años por esa posición que había logrado. Y resulta que me costó mucho trabajo integrarme a los grupos de gente del trabajo porque yo fui jugador de fútbol americano toda mi vida. Y resulta que cuando llegué a esa planta donde trabajaba, me di cuenta que todo el mundo jugaba fútbol, soccer. Fíjense el ejemplo tan burdo, pero el ejemplo es que yo llegaba a las comidas y no tenía conversación. No podía platicar de nada porque no podía integrarme, dado que la plática no iba en el mismo nivel. Yo hablaba de fútbol americano, todos me volteaban a ver, decían, sí, claro, ajá, tú, claro, con tu fútbol americano, pero nosotros jugamos soccer, y la plática era soccer, y el América, y las Chivas, y el Cruz Azul, y los Pumas. Y bueno, a la vuelta de 3-4 meses dije, bueno, si no hago algo diferente, no va a haber manera que yo me integre. Ahora, esto fue una decisión consciente. Empecé a comprar el periódico Ovaciones, que existía en ese tiempo, donde venían todos los juegos y los resultados de los juegos. Los lunes lo compraba, lo leía, trataba de memorizar la mayor cantidad posible de los marcadores y llegaba a la comida de ese día en la planta, me sentaba y empezaba a bulear a mi jefe, a platicar con los demás, a chotear, a vacilar y empezaba a hablar de los marcadores y los equipos, yo considerándome un chiva cuando en realidad nunca fui un chiva realmente enardecido, ¿no? Este ejemplo que les doy es un ejemplo en donde yo empecé a integrarme a los grupos y me empezó a dar inclusión, me empezó a dar integración y lo más importante, empecé a sentir pertenencia. Hola Marcia, ¿cómo estás? Entonces, este ejemplo se los platico porque es un ejemplo muy sencillo de lo que normalmente hacemos como personas para tratar de pertenecer. Pero ¿qué pasa cuando el sentido de pertenencia involucra
que sacrifiquemos la esencia de nosotros como personas. Se vuelve un tema muy duro. Y miren, yo lo he visto con mi mamá como suegra, lo he visto con mi hermana como cuñada, lo he visto con mi hermano como cuñado de la otra familia, lo he visto con mis primos, lo he visto con todo el mundo. Esto sucede porque son las dinámicas de familia naturales que existen. El tema aquí es qué tenemos que hacer para que naveguemos en estas dinámicas sociales sin que sacrifiquemos la esencia que tenemos como personas y seres humanos para ser felices y mantenernos en nuestra plenitud. Esa es la pregunta. Es una pregunta clave, es una pregunta importantísima que refleja la meditación que debemos hacer cada uno de nosotros y la reflexión para que aquellas cosas que elegimos ser y hacer que pueden sacrificar nuestra esencia y nuestra plenitud, deberíamos no hacerlas, ¿no? Entonces, hola Carlitos Gasca, qué gusto verte. Entonces, la pregunta que les hice en un principio es, nunca por pertenecer cedas a lo que eres. Y la pregunta a ustedes es, ¿qué eres? Si nunca cedas por pertenecer y mantengas tu esencia como persona, la pregunta es, ¿qué eres? ¿Eres un individuo que mide su felicidad en base a lo material? ¿Eres un individuo que mide su felicidad en base a la pertenencia con los demás? Bueno, entonces síguele. Sigue tratando de hacer esfuerzos por pertenecer y ceder a tu esencia. Pero a la larga, el desgaste y el agotamiento que eso te trae son altísimos, ¿no? Entonces, cuando les pregunto qué eres, la pregunta está relacionada en realidad a asegurar que siempre nos estamos cuestionando qué es lo que me hace feliz. Y entonces aquí viene una serie de batería de preguntas que quiero hacerles que están en relación a todas las cosas que alguna vez hemos platicado durante los últimos meses que he estado haciendo estas transmisiones sobre cómo mejorar el nivel de vibración de ustedes como personas para mantenerse en estado de equilibrio y armonía espiritual y emocional. Entonces, ¿cuántas veces en estas sesiones que hemos platicado nos hemos preguntado qué te hace feliz? ¿Qué me llena? ¿Qué es lo que a mí me llena? ¿Qué me da propósito de vida? ¿Qué es lo que me trae plenitud? Entonces, vamos a preguntárnoslas y vamos a responderlas. Acuérdense, miren, la dinámica sobre la que yo he trabajado siempre con ustedes y he platicado aquí es platicarles ejemplos vivenciales de mi vida que me han permitido, transparentar lo que soy, de dónde vengo, lo que he hecho, pero que permiten reflejarme en ustedes como un espejo para que ustedes traten de responderse a sí mismos las cosas que podríamos mejorar como seres humanos. Pregunta, ¿qué me hace feliz? A mí me hace feliz ver a mis hijos, me hace feliz la música, me hace feliz el trabajo que tengo hoy, me hace feliz. Sin embargo, ¿qué tuve que hacer para que yo estuviera feliz con mis hijos? Tuve que hacer muchas cosas, entre ellos tomar decisiones fuertes que me permitieran ubicarme en una posición en la que probablemente doliera, pero yo pudiera estar mucho mejor conmigo mismo, ¿no? Hola Yoli, ¿cómo estás, amiga linda? Y ejemplo, yo estar feliz, pues fue mi divorcio. No suena una parte como simpática, pero fue una decisión muy fuerte de vida que me permitió estar en un movimiento, digamos, espiritual, emocional, que me ubicó en una posición mucho más sana emocionalmente. Y entonces me costó, fue una decisión de valor, pero implicó que yo pudiera estar completamente ubicado en un momento de equilibrio y armonía espiritual o emocional, donde yo pudiera empezar a ver las cosas de una manera diferente. Entonces, hola Marta, ¿cómo estás? ¿Qué me hace feliz? Estar con mis hijos, pero para poder haber estado con mis hijos como estoy hoy, tuve que tomar decisiones muy fuertes. Para poder estar en mi música, tuve que tomar decisiones de valor, porque de repente a cierto momento de mi vida y a cierta edad, de repente, oye, híjole, ¿cómo me voy a poner a tocar en un grupo de jazz? ¿Estás loco? O sea, en un grupo de jazz a tu edad. Sí, pero tomar decisión del sí implicó un momento de valentía donde tuve que brincar ciertos estándares sociales
y cosas donde tuve que mandar a la goma a aquella gente que se permitía opinar que lo que yo decidía no era lo correcto o no estaba bien acuérdense, esos encuadres sociales, no necesariamente lo que yo quería hacer. Y luego, ¿qué me llena? ¿Qué me llena? Pues estar haciendo lo que estoy haciendo hoy, ¿no? Entonces, me llenan muchas cosas. En realidad, dedicarme a mí, dedicarme a las cosas que son importantes para mí, son las cosas que me dan más valor. Ahora, ¿qué me da propósito? Me da propósito hacer estas pláticas. Me da propósito darle trabajo a gente que trabaja en mi empresa. Eso me da propósito. Y esas cosas a mí me llenan en el día a día y convierten lo que normalmente sería un trabajo para mí en una diversión. Y esa es parte de lo que estamos buscando todos en estas conversaciones. ¿Quiénes de los que están en esta plática viven trabajando en algo que no les gusta hacer? Hola, a ver, ¿cómo estás, amiga linda? ¿Cuántos? Porque, a ver, yo les voy a decir, yo trabajé en cosas que no me gustaba hacer años. Eran trabajos que me encantaban, perdían el encanto y luego los odiaba. Y luego me voy a otro trabajo, me encantaba, perdían el encanto y luego los odiaba. Pero terminé siempre cuestionándome si lo que estaba haciendo era lo que quería hacer. Entonces, pues eso a mí no me daba plenitud, ni era un trabajo que me diera propósito, ¿no? Entonces, hay que cuestionarnos qué es lo que nos hace felices, porque entonces, cuando uno hace la lista de los temas que nos hacen felices, es cuando en realidad estamos fijando las metas a las que queremos aspirar para ser mejores y estar en el momento de plenitud, ¿no? Ok, entonces, si yo merezco lo mejor, necesito hacer una lista de qué es lo que me hace ser mejor. ¿Qué me hace ser mejor? Las cosas que me hacen feliz, las cosas que me llenan, las cosas que me dan propósito y los temas que me dan plenitud. Hola, mi hermano, ¿cómo estás, Gonzalo? Entonces, ojo, esto es bien importante. Si yo me merezco lo mejor, me voy a cuestionar si las cosas que estoy haciendo en realidad no me dan plenitud. Entonces, cuando yo hago esta lista de cosas, me siento a reflexionar qué debo hacer para que las cosas que en realidad no están cumpliendo con mi felicidad, con mi plenitud, con mi propósito y llenarme como persona, deberían seguir en mi vida. Ejemplo, el amigo que no me da nada. La persona que cada que la veo tiene comentarios negativos. La persona que se dedica a criticar lo que se te ocurre. El familiar, inclusive muy cercano, que no habla más que de despotricadas de la familia y habla pestes todos los días y la cosa negativa. ¿Eso te llena? ¿Te da? ¿Te aporta? No. Entonces, ya que tienes tu lista sobre las cosas que en realidad deberían ser tus variables que te complementan para ser mejor, entonces yo les platico un ejemplo. Hace 3 meses yo estuve dándoles pláticas durante 6 meses sobre las cosas que nos permitían estar mucho más plenos. Mi querida amiga Lidia, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Mucho que platicar, Lidia, ¿eh? Y en esta plática de la semana pasada les comentaba que después de 3 meses regresé porque me perdí. Y bueno, soy un ser humano como ustedes, que aunque platique las cosas probablemente pues más claras que he vivido y que me permiten estar bien y que me permito compartir a ustedes porque creo que son experiencias muy gratas, llega un momento en que simplemente me perdí. A ver, ¿qué pasó? Les voy a platicar qué pasó. La semana pasada les platiqué que yo estuve en un momento especial ahorita de vida y el tema es que conocí a alguien, me entusiasmé y empecé a hacer absolutamente todo lo que estaba a mi alcance para que mi acercamiento a esta persona se convirtiera en algo mágico, pero empecé a forzar cosas que empezaron a causar que lo mágico empezara a perder ese encanto. ¿Por qué? Pues creo que el primer error que cometí fue dejar de hacer las cosas que me permitían estar en equilibrio y en mi estado de centro. Es todo lo que les he platicado de los temas o aspectos que nos permiten vibrar de manera positiva, como es mi meditación, mi yoga, mi ejercicio, una buena alimentación, dormir bien, alimentarme bien,
utilizar la aromaterapia, utilizar mis rituales de hablarle al fuego, todas estas cosas a mí me permitían estar perfectamente enfocado y balanceado para garantizar que Pancho estaba en su centro y era la mejor versión de sí mismo para él primero, ojo, para mí primero y para los demás después, incluyendo a la persona que yo estaba buscando como mi pareja. ¿Qué sucede? Que cuando uno pierde el foco de lo que está haciendo y te entusiasmas como yo me entusiasmé con una nueva persona y empiezas a dedicar absolutamente todo tu tiempo, incluyendo la ruptura, ojo, de aquellas cosas que te permiten ser la persona equilibrada, te empiezas a descomponer. Entonces, si yo me merezco lo mejor y estaba buscando lo mejor, ojo, esta es una condición que no pueden perder de vista. Si tú te mereces lo mejor y vas a pelear en tu vida por tener lo mejor, asegúrate que no pierdas por ninguna razón, ni pongas de lado aquellas cosas y disciplinas que te permitieron ser esa persona que está equilibrada. No sé si me estoy dando a entender, pero es muy sencillo, nunca, por más que persigas tus sueños y el merecer lo mejor y tu felicidad, dejes de trabajar en ti, porque el primer paso para merecer lo mejor es que tú brilles. Entonces lo que me pasó es que me enfoco a esta nueva persona, empiezo a perder mi centro, empiezo a perder mi equilibrio, empiezo a dejar de hacer todas las cosas que durante algunos años ritualicé y discipliné para que fueran aquellos elementos que me mantenían en equilibrio, y simplemente dejé de ser Pancho. Entonces, esto es un ejemplo para ustedes, porque en realidad cuando estamos empujando muy fuerte para ser personas con mucho más equilibrio y mucho mejor armonía, no pueden perder de vista que lo que ganan, no pueden dar un paso para atrás, jamás, porque entonces la parte más grave es que dejan de ser el elemento de brillo, luz y acompañamiento para los que quieres. Y entonces nos descomponemos. Es cierto, Marifer, ¿cómo estás, amiga? Entonces, tú eres primero. Y la razón de tú eres primero es, yo les he dado muchas anécdotas, esta anécdota de mi hijo Eduardo, que le he repetido cantidad de veces, pero donde gente que te quiere, gente que está cerca de ti, te vuelve a reforzar constantemente la importancia de que cuando tú estás bien, quienes te rodean y te quieren van a estar bien. Y no cuando tú te enfocas en que los demás estén bien a fuerzas, aunque tú seas una piltrafa. Eso no está bien. Entonces, tú eres el primer elemento de esa cadena para que todo lo demás suceda. Me decía una amiga, yo estoy en el avión y pues te cae la mascarilla de oxígeno, ¿y qué haces? Pues la recomendación es póntela tú primero y después se la pones a tus hijos a un lado. La reacción natural normalmente de una madre es caerían las mascarillas y en friega te avientas y te abalanzas para poner las mascarillas a tus hijos, aunque en el intento te desfallezcas y te desmayes, ¿no? Entonces, el tema aquí es cómo logramos modificar el formato mental que tenemos de asegurar que ustedes son la primera persona que cuida de sí misma para que puedan ser personas que pueden enfocarse en los demás. Entonces, sí, Marifer, muchas gracias. Este ejemplo de máscara de oxígeno es buenísimo, porque eso implica yo me enfoco en mí y lo que venga como consecuencia de ese trabajo será iluminar a los demás y contagiar a los demás, pero ojo, es darme lo que merezco, mis espacios, mis momentos, mis tiempos, y entonces lo demás empezará a brillar, ¿no? Entonces, pues yo les platiqué este ejemplo, la verdad es que regresé pues triste porque no me di cuenta de lo que pasó, pero la realidad es que cuando abrí mis ojos y empecé a darme cuenta que el hecho de dejar de haber trabajado en mí como lo había hecho durante varios años había causado
solamente en 3-4 meses, una situación muy seria donde yo empecé a modificar mis patrones de conducta, donde yo empecé a abandonarme, donde yo empecé a portarme como una cosa rara y empecé a ser el Pancho de antes, desequilibrado, que empezó a perder centro y empezó a perder como la tranquilidad que tenía. Entonces, sí es muy importante que se aseguren de que tienen sus rutinas, tienen su lista de cosas que les permiten ver qué los hace felices, plenos, tienen un propósito y los llena. Y entonces, ya trabajando en eso, pueden entonces en la convivencia diaria simplemente contagiar a los demás. Ahora, yo creo que dejar de trabajar en ti ocasiona muchas cosas. Y vamos a analizarlas porque seguramente algunos de ustedes viven hoy temas que no les gustan o no pareciera ser muy positivos en su vida. Hola Tete, ¿cómo estás? Hola Maraví, ¿cómo les va? Entonces, el punto es, ¿qué cosas hoy me ocasionan el no trabajar en mí? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de que yo no trabaje en mí? Y, por ejemplo, es cuando tú no trabajas en ti, no te ves a ti mismo, que vas perdiendo tu esencia. Digo, si nunca has trabajado en ti, pues ni cuenta te vas a dar porque no tienes un patrón de referencia. Pero cuando trabajas en ti y mejoras, de repente empiezas a ver cosas increíbles de mejora. Y cuando esto de repente tiene una variación negativa, inmediatamente lo detectas. Entonces, yo creo que dejar de trabajar en ti te ocasiona que no te veas y vas perdiendo tu esencia como la persona de luz que quieres ser. Esa es una de las primeras. La otra es que no veas cuando la otra persona o los otros, ¿sí? no cuidan contigo. O sea, es como, a ver, déjenme se los explico. Tú dejas de ver cuando las otras personas no cuadran contigo porque simplemente te pierdes. Y es muy importante que cuando ustedes están en el centro se dan cuenta cuando la otra persona tiene una variación muy importante de estado emocional. Cuando ustedes dejan de estar en un centro emocional pleno, dejan de ver a las otras personas y empieza a haber un descuadre emocional. Es decir, no percibes a la otra persona no te percibe, y esto es muy importante que lo vean porque esto sucede cuando ustedes dejan de trabajar en sí mismos. Sí, Marta, es cierto, ¿no? Y la otra, por ejemplo, es cuando nuestra familia, por ejemplo, los amigos, no están en equilibrio. O sea, cuando tú dejas de trabajar en ti, dejas de percibir a aquellos miembros de la familia que no están en un estado equilibrado, ¿eh? Cuando estás en tu centro, te das cuenta cuál de los que llegan a la reunión o a la comida familiar, de repente dices, ay, cabrón, este cuate está medio lurias, ¿no? Entonces, esas cosas no necesariamente las ves si dejas de trabajar en ti. Y es otra parte muy importante, es que cuando ustedes dejan de trabajar en ustedes, dejan de ayudar a los demás. Esta parte no la pierdan de vista porque mucho lo que pasa en nuestras sensaciones de inseguridad, autoestima y pertenencia es que buscamos muchas veces satisfacer a los demás. Cuando ustedes no trabajan en sí mismos, la satisfacción a los demás se da por sí sola, ¿no? Ustedes no tienen que hacer ningún esfuerzo, porque ustedes son, simplemente son, y la demás gente viene a cuadrar con ustedes para que puedan comulgar en el mismo estado de equilibrio. Si ustedes dejan de trabajar en esto, no van a percibir cuando el estado de las demás personas es un estado desequilibrado. Y se pueden arriesgar a que estas situaciones simplemente los metan a momentos incómodos o momentos en los que no pueden comulgar o no los necesitan, ¿no? Luego, la otra es cuando ustedes dejan de trabajar en sí mismos, pues dejan de darse cuenta quiénes son. Entonces es muy importante que se den cuenta quiénes son. Marilena Vera, no lo puedo creer. Amiga mía, ¿cómo estás? ¿Sigues en Atlanta? Entonces, pues bueno, todos estos ejemplos que les estoy dando son ejemplos que están hablando de la importancia de trabajar en ustedes para asegurar que se mantiene un estado de armonía y de equilibrio espiritual y emocional. Y esto nos permite ver a los demás, vernos a nosotros mismos
decidir qué cosas aceptamos, qué cosas no aceptamos, y ojo, sin pelear, desde el corazón. ¿Qué sí quiero de esta persona, qué no quiero? Inclusive cuando ustedes están en un estado centrado, se van a dar cuenta inmediatamente de gente que simplemente emocionalmente o energéticamente no va a comulgar con ustedes. Y eso, desde el corazón, ustedes inmediatamente lo van a rechazar de una manera bonita. Es, hola, ¿cómo estás? Adiós, bye, se acabó. O simplemente no van a regresar esos momentos de contacto. Entonces, es vital que ustedes se merezcan lo mejor simplemente al trabajar a sí mismos con ustedes. Ahora, ¿qué se merecen? ¿Por qué se merecen lo mejor? Miren, es muy sencillo. Hay una máxima espiritual que habla en la yoga de que nosotros venimos a este mundo a experimentar la felicidad. Así de sencillo. Cuando yo empecé a hacer hatha, uno de los temas que se platicaban en la yoga es que nosotros venimos a este mundo a experimentar la felicidad. Y de hecho esta máxima viene de Buda. Cuando Buda hablaba de que cuando te desprendes y sueltas todo aquello material que tú crees que te da felicidad, es cuando en realidad empiezas a vivir y empiezas a darte cuenta que es lo que te hace feliz, que no está basado en lo material. Entonces, la felicidad es una máxima y una condición que ustedes se merecen al venir a este mundo, simplemente. El tema es que cuando crecemos en estos formatos de vida y en estos formatos sociales, pues bueno, nos rodea una situación muy complicada en donde la gente, los amigos, la gente que nos rodea, pues todo el entorno social, nos empieza a condicionar en ver si nosotros somos personas que de verdad merecemos la felicidad. Y ejemplo, condicionantes. Si yo tengo mucho dinero soy feliz, mentira. Si yo tengo una pareja guapísima soy feliz, mentira. Si yo tengo el mejor trabajo de este mundo soy feliz, mentira. Si yo estoy casada soy feliz, si soy divorciada soy infeliz, mentira. Si yo soy una persona que se dedica a estar buscando la parte material y esa parte material creo que es lo que me hace feliz, mentira, ¿no? Entonces, hello Lily Love, how are you? Entonces, tenemos que cuestionarnos constantemente, hola Susi, ¿cómo estás? Si lo que estamos haciendo verdaderamente son temas que comulgan con nuestro propósito de vida. Entonces, ojo, muchos de los que estamos aquí hemos vivido cosas fuertes, separaciones, muertes, alejamientos de familia, de gente que queremos, y la pregunta es, a ver, ¿ustedes creen todavía con lo que hemos vivido que todas las cosas materiales y los temas o aspectos en los que vivimos durante muchos años, que creímos que eran el éxito en nuestra vida, nos van a dar la felicidad? No es cierto, despierten, no es cierto, despierten. Entonces, es vital que empecemos a cuestionarnos si lo que nos hace plenos, vuelvo a insistir, la lista que les dije en un principio, ¿qué me hace pleno? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué me llena? ¿Qué me da propósito de vida? Cuestiónense si ahí está el dinero. Entiendan una cosa, el dinero es una herramienta muy necesaria, pero es una herramienta. El dinero es consecuencia de trabajar en lo que nos apasiona, no al revés. El propósito no está enfocado en que traigamos dinero para ser felices, es exactamente al revés, es ser felices y el dinero va a llegar. Siempre y cuando trabajemos en lo que nos da propósito y llena nuestra vida. Entonces, es por eso tan importante que cuestionemos si lo que estamos haciendo hoy sigue comulgando con las enseñanzas de nuestra sociedad cuando éramos niños, cuando crecimos y lo que significaba el éxito para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué te mereces? ¿Qué te mereces como persona que vino a este mundo a asegurar que eres feliz? Te mereces, pues, tener felicidad, te mereces la plenitud, te mereces paz. Porque, oigan, entiendan algo importantísimo que uno aprende probablemente cuando llegue a esta edad. Yo les he dicho muchísimas veces en estas conversaciones, no me avergüenza decir que empecé a vivir en plenitud a mis 50 años, porque todo lo que pasó antes de mis 50 años fueron aprendizajes. Y esos aprendizajes son los que hoy me hacen ver la vida de una manera diferente. Hoy me hacen entender que lo que me hace feliz no es lo que antes me hacía feliz. Hoy me hacen entender que la plenitud no viene de las cosas materiales,
que mi propósito no está conectada con las cosas cuando de niño me enseñaron que tenía que tener un puesto enorme y un supercarro. Eso a mí no me da nada. Hoy me ayuda a ver que la naturaleza, que los animales, que mi meditación, que la conexión que hago con mi parte espiritual me llena enormemente. Y también me hace ver que la gente con la que conecto todos los días, que yo decido que entre en mi vida, porque no todo el mundo entra en mi vida, porque hoy sí tengo la sabiduría de elegir quién debería estar en mi vida y quién no. ¿Por qué? Porque ya sé elegir y aprendí a elegir. Entonces es importantísimo que entiendan las cosas con las cuales deberíamos estar conectando para asegurar quiénes y qué cosas deben estar en mi vida hoy, ¿no? La alegría, la familia, lo social y el trabajo. Entonces, yo hoy creo que lo que merecen ustedes y merezco yo y merecemos todos los que estamos aquí es ser felices en una absoluta y profunda plenitud. ¿Qué es plenitud? La mayor abundancia posible que venga a ustedes cuando están realizados haciendo lo que los hace felices, no al revés. Y entonces ahí conecto con muchas cosas que he platicado con ustedes antes. Les he platicado muchísimo sobre mi receta para vibrar. La receta para vibrar es un elemento que yo desarrollé, que simplemente es la mera experiencia de vivir en el día a día y aprender cosas que a mí me hacen estar en un estado pleno. Entonces, quiero platicarles esto porque me encontré esta lectura esta semana y habla de cosas bien interesantes que conectan con este tema sobre cómo ser felices. Miren, cada que tengo estas pláticas me escriben muchos de ustedes y mucha gente me escribe y me dice, oye, ¿cómo puedo ser feliz? ¿Qué tengo que hacer? Miren, no hay una receta para esto. La realidad es que el camino y la ruta que tiene que vivir cada uno es individual. El camino y el trabajo que tiene que vivir cada quien es individual. Y ese camino está relacionado y vinculado a la madurez que cada uno tengamos que vivir en esta evolución. Ahora, ¿pueden forzarla? Claro, si se superan, por supuesto que se tiene que mejorar. El forzarlo es simplemente hacer cosas que me permiten superarme y mejorar para avanzar más y más en este camino de mejora y evolución. Entonces, yo estaba leyendo esta lectura que habla sobre las 7 leyes universales. Hemos platicado mucho de algunas de ellas, pero me gustaría platicarles lo que habla precisamente este documento de las 7 leyes universales. Habla sobre la ley del mentalismo, habla sobre la ley de vibración, habla sobre la ley del ritmo, la ley de generación, la ley de correspondencia, la ley de polaridad, la ley de causa y efecto, que son las 7 leyes universales, cabalístico, como todos los 7, que son el número de equilibrio, como mis 7 tips para vibrar, ¿no? O mis 7 luces. Y miren, vamos a ir uno por uno para que entendamos de qué se trata esto, pero cuando hablamos del principio del mentalismo para ser felices, ojo, estoy conectando esto con lo que ustedes se merecen. ¿Cómo me merezco ser feliz? Y entonces entramos con la primera ley. La ley o el principio del mentalismo habla de cómo en tu cabeza está la base esencial de que todo es mental, de que ustedes tienen simplemente que crear lo que creen. Es decir, yo creo en lo que creo. Voy a crearlo porque creo en él. Si yo creo que me merezco ser feliz y esto no está basado más que en cosas positivas, voy a traer y crear condiciones que me permitan estar mejor. Entonces, esto conecta con una de mis máximas en la receta para vibrar. Algunos de ustedes la recordarán. ¿Cuántas veces hemos hablado en estas conversaciones? Lo que implica que ustedes todos los días hablen y vociferen por su boca groserías, mentadas, y hablen mal de alguien o hagan maldiciones. Esto es un tema bien importante, créanmelo. La conducta de la persona latina tiene un diferenciador muy importante con otras culturas.
el latino vivimos maldiciendo, vivimos mentándole la madre al gobierno, vivimos mentándole la madre a la suegra, así vivimos. Si uno para de maldecir y empezar a hablar en un estado de mucho mayor positivismo y dejando de maldecir las cosas que probablemente ni siquiera vas a poder cambiar, el estado de ánimo y la condición del mentalismo modifica por completo el patrón. Es muy diferente que te levantes en la mañana y digas, ahí está la vecina con sus tarugadas, iba a hacer no sé qué, iba a tirar. Déjenla ser. Si no van a cambiar nada y no hay forma de que modifiquen alguno de sus patrones ni temas, dejen de maldecir. La maldición simplemente habla de esto, fíjense, y esto es un tema que les he comentado mucho, es cuida tu boca, cuida tus palabras. Las palabras crean energía y atraen lo que hablas. Lo que hablas es lo que vibras. Si puede ser banalidad o plenitud, es una elección diaria. Tú puedes dedicar tiempo en tu boca y en tu mente a seguir despotricando y maldiciendo cosas todos los días que no te van a generar absolutamente nada positivo, y sí, mentalmente, en la ley del mentalismo, pueden empezar a construir cosas de las cuales no vas a poder salir. ¿Por qué? Porque la maldición trae maldición. Si tú hablas de bendiciones o hablas de plenitud y hablas de las cosas buenas con las que estás viviendo todos los días, eso es lo que vas a vivir y sobre esa esencia construyes tu mentalidad. Entonces, hay que crear condiciones y circunstancias positivas a tu alrededor. Y no es solo la mente, esto empieza por la boca. En este principio hay que trabajar la concentración, la voluntad y la sabiduría, porque son elementos perfectamente enfocados en garantizar que ustedes manejen todos los días algo mucho más positivo en su mentalismo. Luego, el principio de correspondencia es, así como es arriba, es abajo, ¿no? Y entonces, las mismas leyes que regulan el macrocosmos, regulan el microcosmos. Si nosotros empezamos a conocernos a nosotros mismos, pues sabemos cómo funciona el universo. Entonces, si ustedes empiezan a ser mucho más sensibles con lo que están sintiendo y viviendo, así funciona el mundo, así funciona la gente. Si a ti te pone malestar cierta situación o algo te alegra, lo mismo pasará con el resto de la gente. Empieza a aplicar la ley de correspondencia con los demás. No hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. En este principio tienes que despertar el principio de la conciencia. Tienes que discernir, tienes que hacer intuición. La forma de generar esto está relacionada en construcción de conciencia. La construcción de conciencia lo hemos platicado muchísimo aquí. Necesitamos meditar, necesitamos trabajar en nosotros mismos. Y bueno, nuestra palabra y nuestra boca contribuyen a esto, ¿no? Y luego viene el principio de vibración. A ver, yo he platicado mucho con ustedes el tema de vibración. Recuerden que los seres vibramos, todo vibra, tiene un estado de vibración. Esto tiene que ver con los átomos y el estado molecular de cada una de las partículas que tenemos, ¿no? Y todo vibra y todo está en movimiento, pero esto también conecta mucho con la palabra. Imagínense, si yo hablo maldiciones todos los días y me la paso quejándome de lo que vivo y lo que tengo, esto genera un estado de conciencia y un mentalismo que vuelve a conectar con la vibración. Entonces, la palabra tiene por sí misma una carga vibratoria que ustedes tienen que controlar, y si quieren forzarla, fórcenla, pero fórcenla a un estado positivo, porque la vibración tiene que ver con el estado de ánimo de la persona y tiene que ver con la manera en que ustedes están trabajando día a día con ustedes mismos, y pueden contaminar el ambiente o pueden elevarlo vibratoriamente. Entonces, es un elemento muy importante sobre el cual podemos enfocar nuestra mente y asegurar que mejoramos el estado vibratorio y nuestro estado de conciencia. Ustedes tienen que trabajar en la manera en que piensan y en la manera en que sienten. Y esto todos los días es una disciplina y un trabajo diario. Es positivismo, y no simplemente por decir, hoy me levanté, yeah, vámonos todos juntos y yeah, hoy estoy súper positivo. No, bueno, no, digo, sí tiene una parte así, pero en realidad tiene que ver con que ustedes duerman bien, coman bien, hagan ejercicio, se la pasen bien. O sea, que ustedes garanticen que hay un trabajo diario que mejora su estado de conciencia
y los mantiene positivos y en un estado de armonía y equilibrio mucho más elevados, ¿no? Ahora, esto es parte de la vibración que hemos hablado. La vibración es un tema que nos llevó meses platicar. Yo les invito nuevamente a que echen un ojo. Hola Carlos, ¿cómo estás? Susi, ¿cómo les va? Y les invito a que entren a la página de YouTube y ahí vean la receta para vibrar que he compartido con cada uno de ustedes. Ahí hay elementos muy importantes de vibración que nos ayudan a trabajar con los estados emocionales bajos. La tristeza, la confusión, el miedo, el apego, el estancamiento, el no poder dejar de pensar. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos despertamos en la madrugada y estamos piense y piense a las 4 de la mañana? Muchísimos, muchísimos. Ahí pasa todo el tiempo. La meditación me ayuda muchísimo, la yoga, el ejercicio, pero todo el conjunto de cosas que hago para estar mejor son contribuidores muy importantes para mi estado de vibración diaria. El otro es no siento conexión o la soledad, que son elementos que también contribuyen a no sentirnos bien, ¿no? Hola Leti Garfias, qué gusto escucharte. Luego está el principio de polaridad, ¿no? A toda fuerza se le opone otra contraria de igual intensidad. Entonces, este es un tema bien interesante porque uno mide la importancia de las cosas que realiza en la vida por el grado de dificultad que se genera como reacción contraria. Es decir, yo quiero hacer esto y tengo una oposición enorme y digo, hijos de su madre, desgraciados, no me permiten hacer esto, ¿no? Pero en realidad te das cuenta que la vida todos los días te pone a prueba para fortalecer tu voluntad y tu convicción. Miren, yo era un tipo súper berrinchudo. Durante muchos años mi queja constante de las cosas era mi día a día. Eso en términos de mentalismo no me permitía estar bien, ¿no? Hola primo, ¿cómo estás? Mi queridísimo Peine, ¿cómo estás, mi hermano? A ver, esta queja constante mía, fíjense todos los temas que afectaba mi mentalismo, porque no me permitía estar en un momento de pensamiento positivo. Afectaba mi vibración. Mantenía yo mi boca con maldiciones constantes que no me ayudaban a contribuir al mentalismo, a la vibración, a la correspondencia de la que hablamos y tampoco al principio de polaridad. ¿Por qué? Porque entonces a mí me venía una situación que se complicaba. Ejemplo, hoy tuve un problema, resulta que uno de mis clientes no depositó en la cuenta y yo no podía pagar los impuestos. Yo tengo dos elecciones: o me quejo, pego de gritos y me sigo quejando. Exacto, Jolie, el overthinking sabotea, ¿no? Entonces, pienso, digo, desgraciados, no voy a poder pagar los impuestos. A ver, espérate. La vida, en el principio de polaridad, te va a decir, yo te voy a poner pruebas todos los días y piedritas que impidan que lo que tú estás pensando realizar diario se logre de manera inmediata. Esto prueba nuestra paciencia, prueba nuestra tolerancia, prueba nuestra mentalidad, nuestra ley de correspondencia y reta por completo nuestro estado positivo desde adentro de nuestro corazón. Si tú hoy la prueba que tuviste de que no caía el dinero en la cuenta para pagar los impuestos, simplemente te das cuenta que no puedes hacer absolutamente nada, me dejo de quejar. Esto no está en mi control, voy a dejar que el universo decida cuándo va a suceder. Y tengo que avisar, si es que tengo que avisar, haré las cosas pertinentes, pero tengo que poner la ansiedad a un lado. Y el principio de polaridad es aceptar que siempre va a haber una barrera para lograr las cosas al 100% en todos los casos. Y es una forma y un pensamiento de vivir. Miren, quienes tienen hijos en este chat, imagínense a sus hijos verlos a ustedes quejándose todos los días. Hablar que su jefe es un desgraciado, que les paga una miseria, que el desgraciado les puso el pie, que la tipa de la oficina. No está padre. Si no estás a gusto donde estás, deja de estar ahí. Si vas a estar ahí por elección propia, cuida tu mentalidad, cuida tu ley de correspondencia, cuida tu vibración y enfócate en asegurar que eres una persona plena. Y si no, vete de ahí. Pero deja de estar quejándote de los retos que la vida te va a poner todos los días. Tómalos como vienen y resuelve. Y es mucho más fácil. Miren, yo he platicado esto con mi madre el otro día. Hola Felia, ¿cómo estás? Mi tío Chava Petisme, ¿cómo estás? Yo he platicado con mi mamá el otro día y decía, oye madre, ¿por qué te quejas de esto?
Me dice, es que esto pasó y no pude y no lo logré hacer. Le digo, mamita, es una elección diaria. La elección es, si no tienes nada que hacer para cambiar esa situación, simplemente acéptala y actúa en consecuencia de manera propositiva. Te va a ayudar. Pero si eliges pasártela mal, empieza a quejarte, empieza a maldecir, y es una elección diaria que todos tomamos. Y aquí en esta frase de yo me merezco lo mejor, la pregunta es, si me merezco lo mejor, ¿por qué me quejo? Entonces, traten de hacer lo que está a su alcance para que el principio de polaridad, donde siempre la vida nos va a poner retos, no les afecte. Aquí tenemos que trabajar la perseverancia, la tolerancia y la convicción. Todos la tenemos, es una elección. Luego viene el principio del ritmo. ¿Qué es el principio del ritmo? El principio del ritmo es todo va y viene. Nada permanece igual para siempre, todo cambia, todo está para siempre o todo cambia, todo está sujeto a fluctuaciones, todo se mueve como un péndulo, ¿no? ¿Quién sabe valorar la luz del día si antes no pasa por las tinieblas de la noche? La pregunta aquí es, ¿qué van a hacer ante los cambios si quejarse no contribuye absolutamente nada? A ver, ¿qué pasó con la pandemia? Esto es un tema de reflexión importantísimo para todos nosotros. La pandemia vino a retar nuestro estilo de vida, nuestras costumbres, nuestras tradiciones y las cosas que nos hacían sentir cómodos. Miren, hay un montón de cosas atrás, pero digo, nuestra sociedad tiene muchas cosas buenas y hay otras muy feas, ¿no? Pero en nuestra sociedad la pandemia vino a retar a la familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, nunca nos imaginamos que una situación como la pandemia nos fuera a encerrar en nuestra casa a vivir con la esposa, pero ahora sí a vivir con la esposa y con los hijos. Y entonces, ¿qué pasó con nosotros? Nos dimos cuenta que en realidad no sabíamos vivir ni en pareja, ni conocíamos a nuestros hijos. Entonces, todo cambia, nada perdura y todo el tiempo la constante es el cambio. Esta es la ley de polaridad. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes el principio del ritmo? Ya me moví. Entonces, en el principio del ritmo, si todo va a cambiar, esto es una elección. Otra vez, ¿te vas a quejar o te vas a subir a la ola para que el principio del ritmo te permita manejar los cambios que la vida te va a traer? Y entonces, si yo me merezco ser feliz, ¿por qué elijo pelearme con el principio del ritmo y pelearme con los cambios? ¡Chin! Ya volvieron a cambiar a mi jefe. ¡Chin! Ya volvieron a cambiar estas cosas. ¡Chin! Me corrieron. Pues sí, está rudo, me corrieron. A mí me han corrido 5 veces en mi vida y han sido muy duras, ¿eh? Pero cada una de ellas me ha traído aprendizajes durísimos. No digo que no lo he sufrido, lo sufrí horrible, porque además venía a formatos sociales como los que les platicé antes. Pero, ¿qué elección toman ustedes? Hola Betty, ¿cómo estás? ¿Qué elección toman ustedes para poder subir una ola donde el principio del ritmo les permita agarrar la cadencia del cambio y aceptarlo? Miren, yo mucho en mis pláticas lo he comentado desde hace más de un año. La gente que no se quiere subir al ritmo del cambio en esta nueva época pandémica o va a vivir en la eterna desgracia o va a morir. No hay forma, no hay manera de que la gente que no quiera entender que el cambio es la constante pueda vivir feliz. Es una elección. Tenemos que cambiar simplemente el chip y despertarnos un día y decir, esto va a cambiar, tengo que ver cómo le hago para flexibilizarme. Y en esta ley hay que trabajar la fe, hay que trabajar la paciencia y hay que trabajar la esperanza. Siempre están ahí, no van a fenecer, ¿no? Luego viene el principio de causa y efecto, donde cada causa tiene su efecto, y pues no hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a ti. Si tú sabes que cuando se hace algo sucede otra cosa, hay una causa y un efecto, y lo que tú haces tiene una consecuencia, pues bueno, trata de mantenerte en esta vida con un estado anímico y un estado espiritual y emocional súper positivo para que la gente que convive contigo pues te regrese las cosas que tú estás aportando. Si me merezco lo mejor, otra vez, ¿qué tengo que dar? Pues lo mejor. Entonces, si yo tengo que merecer lo mejor y quiero lo mejor de los demás y quiero vivir una vida feliz, bueno, primero positivo, tienes que dar
lo que esperas recibir de los demás. No hay forma. Y en eso es el principio de causa y efecto. Tienes que dar lo mejor para recibir lo mejor. Y este tema es importantísimo para que ustedes entiendan que cuando merecen ser felices y se merecen todo lo mejor de esta vida para lo que vinieron a este planeta y a esta evolución y a esta etapa de su alma, tienen que dar lo mejor. Entiendan, esta etapa donde estamos ahorita venimos a aprender. Si no se van aprendiendo, van a regresar. Y si van a regresar sin haber aprendido, van a repetir la lección. No la repitan. Miren, me decía un profesor en la universidad, ¿te choca la materia de óptica? Le digo, sí, profesor, no soporto óptica, me choca. Yo estudio ingeniería química y me decía, a ver, maestro, si no soportas la materia, ¿por qué sacas 6? Saca 10 para que no la vuelvas a repetir. Entonces es lo mismo en la vida. Echémosle ganas aquí para que no volvamos a repetir este estado de vida, ¿no? Entonces, miren, yo creo que es muy importante que entiendan que lo que les estoy platicando ahorita son principios que correlacionan con el merecimiento. Todo lo que venimos a hacer aquí y a merecer de manera positiva está relacionado con la manera en que actuamos y pensamos, y vivimos, y somos. Los seres humanos somos el resultado de nuestras existencias pasadas. Nadie está improvisado en el camino. Lo que ustedes vinieron a hacer aquí es el resultado de sus experiencias pasadas. Si no mejoran en esta evolución, en esta etapa, difícilmente pasarán a un paso adelante o pasarán a otro paso en la evolución. Van a regresar. Y yo les recomiendo, hagan un esfuerzo porque venimos aquí precisamente a aprender. Y pensamientos y actos con los que sembramos la vida son parte de lo que tenemos que hacer aquí. Esta es la cosecha de nuestra vida, es el producto de la siembra de lo que hacemos todos los días, de nuestras acciones. Y al final, miren, el principio de generación, algunos de ustedes lo han escuchado, con este cierro ya la plática, el principio de generación habla de que todo tiene su principio masculino y femenino. A lo mejor alguien de ustedes ha escuchado esto en los horóscopos, no sé si lo han escuchado. Yo soy un fanático de la astrología y me encanta escuchar el principio masculino y femenino. Y existe su positivo y su negativo. Es todo su positivo y su negativo en su masculino y femenino busca su complementación. Si tú eres un femenino negativo, vas a buscar un masculino negativo o positivo. Esto es complementariedad y este es el principio de generación. Los opuestos son necesarios para el crecimiento de ambos. Ojo, no estoy hablando del contexto negativo, ¿no?, de que sean malas personas, gracias o sí, sino que hay un complemento energético con el que vamos a comulgar. Si ustedes lo hacen bien y trabajamos bien en lo que estamos haciendo aquí hay de dos. La lección de hoy, la conclusión de hoy es: yo me merezco ser feliz y necesito trabajar sobre los principios universales, donde tengo que dar lo mejor de mí y mantener un estado de vibración y energía elevados y positivos. Todo lo demás regresará a mí. Entonces, yo creo que con el tiempo uno llega a darse cuenta que hasta lo malo en la vida resulta no siendo tan malo si haces que lo bueno sea más bueno. Y esta séptima ley del principio de generación, hay que trabajar sobre la comprensión, la tolerancia, el respeto y el amor. Miren, fue una plática muy intensa. Voy a tratar de publicar las 7 leyes universales, pero quería compartir con ustedes la importancia de que no dejen de trabajar en sí mismos, de que se merecen ser felices. Esa es la máxima sobre la que venimos a esta vida. Y tenemos que garantizar que eso sucede a través de sembrar cosas positivas basadas en las leyes universales que permitan que el retorno sea un retorno y una cosecha positiva. Les deseo que tengan una noche increíble. Les mando todas las bendiciones, toda mi energía, muchísimos besos. Y de verdad deseo que esta plática sea de utilidad para ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Y de aquí para adelante vamos a seguir hablando de todas las cosas que nos construyen y nos hacen ser mejores para esta lección de vida. Los quiero. Muchas gracias. Bye.